107.3 en Florida, FM Piedra Alta, 105.5 en Cerro Largo, FM Positiva de Río Branco, 89.7 FM en estacionsaradí.com. Fútbol 11:30 en busca de la 16. Porque a los días se nos va, quiero jugar hasta el final. Porque hay que ir a buscar. Doy mi vida. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. La calidad de un servicio se mide por los buenos resultados. Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. ¿Estás por renovar los servidores de tu empresa? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor plan de data center virtual pronto para utilizar en minutos. Con Netui, crece en Internet. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, buen día a todos en este viernes 10, 11 de junio, 11 de junio, vamos cerrando la semana, una semana intensa, una semana que nos trajo las primeras auditorías a los uruguayos y que genera, bueno, lo que están generando, generan expectativa. Yo no sé si ustedes experimentan lo mismo, pero como ciudadanos, digamos que una especie de pequeño alivio, como diciendo, bueno, sí, se están llevando adelante estas auditorías. Ayer el tema lo tratamos con el doctor Rubén Flores Dapkevicius, constitucionalista desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, qué significa una auditoría, es algo sumamente necesario hacer. Se tendría que estar haciendo todo el tiempo, pero en este caso se externalizaron auditorías para, bueno, revisar las cuentas, los números que no cerraban de ninguna manera y que van dando cuantiosas cifras de despilfarro de dinero en Antel, también en Gas Sayago, y así se seguirán haciendo, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué pasó con aquella liquidación y aquella declaración de quiebra de la empresa Leadgate, que estuvo años solventada, subvencionada por ANCAP, facilitándole mucho combustible? Ya se sabía que eso venía de tiempo y que era insolvente la empresa. ¿Y cómo se hizo ese proceso
de quiebra, cómo se declaró la iliquidez de la empresa, donde esa empresa, al declararse la quiebra en nuestro derecho, es como algo así como lavarse las manos y no puede responder a nadie. Es una empresa que se fundió, hablando bien, pronto, mal o bien, pronto, bien y en criollo. Se fundió y no puede hacerse cargo de nada, de las deudas que dejó. Y entonces el deudor solidario, el fiador solidario, según aquel, digamos, muy entre comillas, con ironía te lo voy a decir, brillante contrato que hizo el contador Astori, comprometiendo a Uruguay como un fiador solidario de la empresa Litgay en el caso Pluna. Todo eso tendrá que ser revisado, como tendrá que ser revisado el remate, aquel trucho, impresentable, ¿se acuerdan? Del señor de la derecha, un testaferro de López Mena, esos aviones que no se pudieron rematar, que en definitiva se remate con la empresa aquella, ¿cómo era? La empresa Cosmo, ¿no? Una empresa española que al final era una incipiente empresa pequeñísima de aviación que no le había otorgado los derechos de representación a ese señor. Bueno, tantas desprolijidades, ANCAP fundida, se habló de 800, se habló de 900, se habló de 1.200 millones de dólares. Pero no solo que se funde en ese dinero, sino que deja de ganar. Una empresa, sea pública o privada, cuando se desfinancia, además deja de ganar, porque va arrastrando deuda. Y así los uruguayos vamos arrastrando deuda. Vamos arrastrando un déficit fiscal muy grande, vamos arrastrando una tasa muy alta de desempleo que quedó al 10%. Temas que vamos a conversar en la última media hora, y voy a intentar que sea un poquito más que la última media hora, con el doctor Gustavo Subía, quien, cuando uno revisa notas del año 2019, plantea cosas que son muy vigentes. Claro, corrió agua debajo del puente y hoy me gustaría saber qué visión tiene de aquellos planteos que hacía quien no era un diputado de la Nación, quien aún no era parlamentario y que en calidad de candidato, precisamente dentro ya del Partido Colorado, el ex fiscal Subía, el doctor Subía, planteaba un montón de cosas vinculadas a la seguridad pública y un montón de cosas también para ajustar respecto precisamente a estos temas, y que hoy viene planteando en redes sociales. Ya está con nosotros el doctor Pablo Díaz. Vamos a hablar con él de un tema muy, muy importante para nuestro país. Un tema que también tiene muchos inconvenientes y por otra parte hay perspectivas aparentemente de mejorías en cuanto a la producción de la caña de azúcar. Sabés que el presidente de ANCAP aseguró que la etapa de productividad sustituirá al asistencialismo en el sector de la caña de azúcar. Vienen cambios en la política económica vinculada a este tema. Estamos hablando del norte del país, estamos hablando de la producción de la materia prima para el azúcar precisamente, estamos hablando de Bella Unión. Sabés que la cosecha de caña de azúcar abarca unas 7.000 hectáreas por año, con una productividad del orden de los 6.000 kilogramos de azúcar por hectárea. Esto lo especificó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Uriarte, el viernes 22, esto ya hace un tiempo atrás, del mes pasado, en la ciudad de Bella Unión. Perdón. La actividad, describió, involucra a 300 familias y el 68% de los productores alcanzan este rendimiento. El titular del ministerio participó en una conferencia de prensa, aquella vez por conexión remota en internet. Bueno, después se habló de la gestión que se va a realizar en Alur. Habló también el gerente general del ente, Ignacio Hobart, y habló el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic. Gastón Escayola también, que es el gerente general de Alur, el titular del Instituto Nacional de Colonización, Gastón Escayola, Julio Cardoso y el presidente de la Asociación de Productores de Caña de Bella Unión, Shelil Brisk. Alur gestiona desde el 2006 el complejo agroenergético alimentario, además ubicado en Bella Unión, departamento de Artigas, que produce además de bioetanol y azúcar, energía eléctrica y alimento animal. Hay un montón acá de inconvenientes en cuanto a que falta más productividad. No estamos satisfechos con los rendimientos agrícolas, dice el presidente de ANCAP. Por eso nos propusimos como meta que todos los productores que trabajan para Alur superen las 55 toneladas de caña y los 6.000 kilogramos de azúcar por hectárea. Vamos a trabajar con el 32% restante para que también lo logre, entre otras de las propuestas que se plantean estas nuevas autoridades. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Todo bien por acá, por Tacuarembó. ¿Está frío por ahí o más o menos?
Ahora ya el solcito asomó, así que ya mejoró bastante. Ah, bueno. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Porque acá está frío, ¿sabes? Acá hoy amanecimos con una Montevideo bastante fría. Bueno, hay novedades, ¿no? En cuanto a cambios de gestión en las políticas vinculadas a la producción de caña de azúcar, que no solo es para la caña, para el azúcar, sino que también para la energía, para el bioetanol, por ejemplo. Exacto. Bien, sí, en el día de hoy, Rubén, el presidente de la República está visitando la zona de Bella Unión. Suponemos que el ingenio de Alur, así que vamos a tener bastantes novedades y anuncios y seguramente percepciones del presidente de la República acerca de este proyecto que tú comentabas. Claro. También va a estar presente alguna autoridad del Instituto Nacional de Colonización, donde queríamos focalizarnos en este espacio que tú nos dabas en el día de hoy, porque justamente se vincula, digamos, lo que es el acceso a la tierra con la producción de la caña de azúcar y, bueno, este cambio de modelo de gestión que tú estabas planteando, ¿no? Entonces, la idea también es conversar con un productor cañero de una familia que tiene caña de azúcar, que también son horticultores, que fue colono y que integra la Mesa Nacional de Colonos, que tiene una perspectiva bien amplia acerca de la situación económica y social, digamos, de la producción. Tú mencionabas allí, Rubén, 300 productores. Yo también tendría que mencionar alrededor de 700 asalariados de la industria, contratados por la fábrica de Alur y tercerizados, ¿verdad? Bien. Vamos a ir. Distintos eslabones de la cadena agroindustrial, fase agraria y fase industrial. Bien. Y también más de 1000 cortadores de caña de azúcar, ¿no? Vamos a ir a ese tema, Realiza la cosecha. Sí, vamos a ir renglón por renglón. Por un lado, veo que hay unas 6.000 a 7.000 hectáreas de producción. Por otro lado está ese tema que quiero ir, precisamente la mano de obra. Los asalariados, por un lado, como tú decís, que son asalariados de la empresa, ¿verdad? Y por otro lado, la mano de obra zafral. ¿Hola? Sí, exacto. Podemos revisar esos números y por supuesto que con el testimonio del productor que forma parte del Instituto de Colonos, ¿verdad? De los que y podemos ver ahí qué tierras hay vinculadas a ese tema, ¿no? Al Instituto de Colonización. Exacto. Bueno, se habla, por ejemplo, para dar titulares, en este informe que hoy seguramente, como bien decís tú, después lo iremos monitoreando eso, de acuerdo a lo que las autoridades hoy presenten como nuevos planes o estrategias, tendremos más novedades. Escayola expresó: aguardamos una excelente zafra, y en ese sentido BRICS confió que los productores manifestaron muy buenas expectativas de la principal actividad agroindustrial del departamento y reconoció que hacía 12 o 13 años que no ocurría que se iniciara la zafra de caña de azúcar con la presencia de las autoridades nacionales, por ejemplo. Y agregó que la pandemia, la COVID-19, determinó que se implementara un protocolo de salud que cumplen los distintos actores del sector, incluidos los 33 trabajadores que provienen de Brasil. ¿Es así? Seguramente, eso es histórico en la zona. Bueno, José González vive en la zona de Cuarén, en el límite prácticamente con Brasil, y te puede comentar mucho mejor, pero sí, históricamente ha sido así. Se ha buscado, digamos, legalizar un poco esta participación, que por momentos fue por fuera de la reglamentación vigente a nivel laboral, ¿no? Claro. Podemos entrar en el tema, Pablo, de cómo es la masa asalariada que se vincula a la producción de la caña de azúcar. ¿Cómo es esa realidad? Bien. Dentro de esa cadena, como tú decís. Esa realidad, digamos, si vamos a hacer un poco, digamos, la comprensión histórica de por qué hay trabajadores zafrales de una manera tan importante en este rubro, ¿verdad? A diferencia de otros países, la cosecha de la caña de azúcar en el Uruguay no se ha mecanizado. Se quema, se prende fuego la caña y entre mayo y noviembre aproximadamente se realiza la cosecha de acuerdo al área que exista. Recordemos que antes del 2005 habían 3.000 hectáreas de caña de azúcar.
se había reducido mucho, si bien en los 90 había llegado a 9.000 hectáreas la caña de azúcar. Mira. Después vino un descenso muy importante, un achicamiento muy grande, un endeudamiento muy grande del ingenio azucarero de Calnú, que llegó a tener $13 millones de deuda con el Banco República en 2006. Y eso evidencia, la crisis de la industria azucarera, y que al día de hoy tiene, como tú decías, están cosechando alrededor de 6.500 hectáreas en esta zafra. Entonces, eso lo hacen cortadores, tanto de grupos tercerizados por la fábrica, ¿sí? Que son 3 grupos que Alur tiene, para realizar el servicio de la cosecha, como frentes de corte, peludos que se les llama, que se contratan por parte de los productores, ¿verdad? Sí. Entonces, esta importante concentración de zafrales en la cosecha de la caña de azúcar históricamente se complementó, ¿verdad? Con otras zafras, otras cosechas, otras actividades como la esquila, ¿verdad? Que se realizan en otros departamentos, o como cosechas de hortalizas en el sur del país. Entonces, se ha ido armando, un estilo de vida de un trabajador zafral. A partir de lo que es el Instituto Nacional de Colonización, se pasa de la zona cañera, esto lo hicimos en el año 2007, Rubén, sí, con un ingeniero agrónomo. Nos contabilizamos de la zona cañera 4.500 hectáreas de colonización en la zona cañera específicamente. Hay más, pero ya más alejadas y no tan cañeras. En el día de hoy hay alrededor de 8.000 hectáreas del Instituto de Colonización. Alrededor de 8.000 hectáreas más de la zona cañera, si bien hay colonias que comparten, sectores de esa colonia cañeros, sectores arroceros, sectores ganaderos. Básicamente, me gustaría comentarte que hay tres campos, 2 de colonización y 1 particular arrendado, donde accedieron estos asalariados rurales a la tierra. Entonces complementan el corte de la caña de azúcar con la producción de ellos mismos como producto. Y ahí es donde están los principales puntos de conflicto en el día de hoy, que serían el campo que se arrendó en el año 2006-2007, llamado Campo Placeres, también un deudor contumaz del Banco República, que se negoció arrendarle el campo por 10 años, después se renovó por 5, y vence el contrato ahora en noviembre de este año. En segundo lugar, en el año 2010 se compró un campo también de un deudor contumaz del Banco República, señor Pavanato, que es hoy en día la colonia Raúl Sentí Cantonacho. Y en tercer lugar, en 2014 se compraron 2.800 hectáreas en la zona de Paipaso, que es la tercera experiencia. Acceden 39 familias en el primero, 50 en el segundo y 50 en el tercero. Bien. Entonces hay un importante número de estos asalariados rurales que cortan caña, pero que también son titulares de un emprendimiento propio. También son emprendedores, claro, de caña de azúcar. Son colonos de la caña de azúcar. Exactamente. O sea que hay ahí entonces que discriminar el territorio de colonos, la tierra de colonos, que son, además de ser trabajadores, son emprendedores, y por otro lado, propiedad privada, no arrendada, digamos. Arrendamiento, propiedad por arrendamiento. Sí, ellos tienen un subarrendamiento. El arrendatario es Alur, perfecto, y a ellos les subarrenda. Al principio eran 10 hectáreas, cuando eran 39 familias en ese campo, ahora son 23 familias, o sea que nos da un promedio, si fuera la misma superficie, aunque en realidad bajó, nos daría un promedio de 17 hectáreas de caña. Y esto es importante porque se maneja a nivel de rentabilidad, como tú querés plantearlo para la discusión, un mínimo de 30 hectáreas de caña de azúcar. Sí. O sea que accedieron a menos superficie de caña de azúcar que la necesaria para ser viables. O sea que para ser viable la producción rentable, 30 hectáreas mínimo. Bueno, José tiene mucho más elementos que yo para hablar, pero bueno, lo que José dice... Vamos a intentar ahora comunicarnos con él, porque todavía tengo el número en mi celular, y vamos a hacer una pequeña pausa. Así establecemos el contacto telefónico con José González para que, dé su propio testimonio de esa realidad, cómo está. Así que, vamos a una pequeña pausita, ¿te parece, Maxi? Si es posible, seguimos conversando tanto con el doctor Pablo Díaz como con José González, que es uno de los productores precisamente de caña de azúcar. Quédate ahí porque es un tema sumamente interesante, tiene muchas puntas, muchas aristas, es un tema que viene
con variantes a través del tiempo, como lo explicaba el doctor Pablo Díaz, en cuanto a hectáreas a producir. Ahora se incrementa otra vez la cantidad de hectáreas. Estamos hablando de unas 6.000 a 7.000 hectáreas para producir caña de azúcar. Se habla de que va a tener un buen rinde esta vez. Se habla de que las autoridades están en la zona y seguramente vamos a tener novedades respecto a estos mismos temas que hoy se plantean conflictivos. Eso también va a ser interesante saber qué resoluciones van a ir tomando las autoridades respecto a estos temas, por ejemplo, ¿no? Quédate ahí, ya venimos. Recording stopped. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay, Avenida Italia 3058, Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp 092-660-530. Refil Uruguay. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. ¿Estás por renovar los servidores de tu empresa? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor plan de data center virtual pronto para utilizar en minutos. Con Netui, crece en Internet. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Estamos con Maxi Pérez en controles, X30 Radio Nacional, 1130M. Estamos en Facebook, ¿En dónde estamos? Así se llama nuestro dominio. También en YouTube, mirá en dónde estamos. Subimos cada una de estas columnas editadas para que ustedes puedan ir a la columna que más les interese y poder obtener información respecto a temas que son fundamentales, temas que son de interés nacional. En este caso estamos tratando el tema de la producción de caña de azúcar en el norte del país, en Bella Unión, departamento de Artigas, con el doctor Pablo Díaz, doctor en Ciencias Políticas, quien realiza gestiones de monitoreo, de estudios, de análisis, estudios de campo en toda esa zona del país, ¿no? Desde Tacuarembó hacia arriba, la tierra de Carlos Gardel. Si nos escuchan los argentinos van a decir, eso es dudoso, como el dulce de leche, como el mate, tantas cosas polemizamos y discutimos con los hermanos argentinos, aunque el mate también tiene que ver con el sur de Brasil, ¿no? Está con nosotros el productor agropecuario. ¿Cómo te va, José? ¿Andás bien? José González, ¿verdad? Buen día, lo escucho, sí, muy bien. Acá en el campo, trabajando un poco. Trabajando está bien, me parece bien. Estamos todos trabajando en distintas actividades, pero trabajando, eso es bueno, ¿no? Acá estamos abarcando un poco de zapallito para el mercado ahí, para que la gente pueda tener estos primores en la cocina. Qué bueno eso. Me recuerda al diputado Vega, que siempre me trae cosas y me dice, estoy plantando ajo, estoy plantando tal cosa. Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante el trabajo de la tierra y qué bueno que es para todos nosotros. Qué poco se valora desde la ciudad. José. Sí, pero se valora poco, pero se saborea lindo. Sin duda, se disfruta mucho. De cardenales. Es verdad, Mire que es así, qué lindo que es la buena comida, la buena cocina y sobre todo cuando es saludable. Y sana, ¿no? Y sana, él iba a decir eso, cuando es saludable, sana, qué bueno, ¿no? Sin agroquímicos. Sí. Acá estamos saliendo de la heladita hoy, pero
las plantas están muy lindas, el zapallito está muy lindo. Muy bien, José. Vamos rápidamente al tema que se nos va el tiempo. ¿Sí, usted? Se calcula que son 30 hectáreas para el rendimiento más o menos de un productor de cañas para que tenga un rendimiento económico esa producción. Sí, ese trabajo lo hicimos, Pablo lo conoce porque lo hicimos en la Comisión de Política de Tierra hace muchos años, 10, 11, 12 años atrás. Y los propios técnicos de ALUR trabajando con la Comisión de Política de Tierra decían que para una familia tipo vivir exclusivamente de la caña, el mínimo sería entre 30 y 35 hectáreas. Eso está en los papeles, los manifiestos de ese momento, hecho por técnicos de ALUR. No nosotros, porque nosotros siempre fuimos asalariados o pequeños productores, pero digo, los que tenían ese poder de decisión en ese momento eran los técnicos, que eran muy buenos en esa época, ¿no? Claro. Cuando usted me dice que ¿son asalariados de ALUR o de ANCAP? No, asalariados rurales en general, ¿no? Ajá. Digo, en este caso la caña de azúcar, también se hace mucha granja en el norte, vernáculos, y también son asalariados, ¿no? Todos los que trabajamos en la tierra terminamos siendo asalariados de una manera u otra. No, porque el asalariado es el que percibe un salario que un patrón le paga, ¿no? Que cuando usted trabaja para una empresa o de pronto para un productor rural. Exactamente. Ahí es así. En esas condiciones están la mayoría de las personas acá. Exactamente. O sea que en esas condiciones son la mayoría, están la mayoría de las personas que trabajan la caña de azúcar directamente, la mano de obra, la que va a trabajar. Exactamente. Sí. Hoy en día estamos en la cosecha y hay 1.200, 1.300 cortadores de caña. Directamente en el corte de caña. Después indirectamente a eso te quedarían camioneros, soldadores, baguacas que trabajan todo con la caña. Bueno, ahí estamos hablando de la cadena productiva entonces, ¿no? Ahí hay otras actividades que se van eslabonando a esa producción, eso es interesante. Este programa evidentemente no nos va a dar para un montón de aspectos, de puntos, nos quedan prácticamente unos 5 minutos. Pero yo me pongo a pensar, bueno, esa cadena, por ejemplo, cuánta gente emplea, ¿no? Sería un tema interesante a tratar en la próxima. ¿Cuántos son los asalariados estables y cuántos los afrales, los que vienen a trabajar a modo de jornaleros, ¿no? ¿Qué relación hay? Y sobre todo, ¿sabe qué otra pregunta que me estoy haciendo ahora y que seguramente muchos montevideanos? ¿Y cuánto dura la producción de la caña? ¿Cuánto involucra en el año? Buena pregunta. Tenemos que decir que este cultivo es un cultivo extensivo, ¿no? Como todo cultivo extensivo, es afral a la vez. Claro. O sea, el cultivo se desarrolla durante un año, pero los trabajos culturales, o sea, los trabajos de la tierra mismo y el hombre, son zafrales, duran 5 o 6 meses, de repente se para 3 meses más después del verano, que viene la parte de riego, la parte de fertilización de la tierra, y se para otra vez 2 o 3 meses hasta que empieza la cosecha. Claro. O sea, el trabajador muchas veces está, como ahora, en el BPS registrado, y muchas partes del año también está trabajando en negro. Claro. Eso hay que decirlo, porque los cultivos tienen ese lado oscuro, digamos. Sí, tienen esa insalvable peculiaridad, como todo cultivo, sí, ¿no? Cuando hay más demanda que oferta, es pegar o dejar. Eso ha sido eternamente en el norte. Sí. Y los grandes productores se aprovechan de eso también, ¿no? Porque les sirve, ¿no? Claro. Al haber mucha mano de obra ociosa, le sirve también. Sí, además usted plantea que es un cultivo extensivo, además. Exactamente. Sí, claro. Y hay para productores, digamos pequeños productores, ¿hay incentivos para la producción? Por ejemplo, préstamos del BROU con bajas tasas de interés o exoneraciones. No. Eso fue algo que siempre le reclamamos al modelo. No lo hay. O sea que en el curso de todos estos años no se logró eso. El instituto por la ley le prevé que ayudar a pequeños productores con crédito, tampoco el instituto lo hace, porque la mayoría de las tierras que están cercanas al ingenio son del instituto, y el instituto tampoco tiene crédito que facilite la compra de maquinaria y acceso a tecnología a pequeños productores familiares tampoco. ¿Y no se tendría que articular eso? ¿No tendría que haber una especie de mecanismo a través del Instituto de Colono? Sino hacer cumplir la ley, porque la ley lo indica. No es que se nos antoje al pequeño productor, la ley le indica al instituto que debe hacerlo. Bien. Sí, por eso digo articularlo eso, ¿no? Porque la ley lo contempla. Lo contempla, lo hemos hecho innumerables veces al instituto,
con este nuevo directorio aún no nos hemos reunido, la Mesa Nacional de Colonos. También cuando se habla que el instituto posee una deuda de 20 millones de dólares, me gustaría saber en base a qué crédito, porque en realidad para el norte nunca ha llegado ningún tipo de crédito. Bueno, ahí estamos hablando de otra necesidad de auditoría, entonces. ¿Qué pasa con esos dineros? ¿Y esa deuda a qué se debe? ¿Y por qué se dice que esa deuda es tal, por ejemplo? Por ejemplo, eso salió de un propio director, ¿no? Algunos se pueden hasta sorprender, pero a mí me parece bien que se vea, porque muchas veces se habla que la deuda viene por los colonos, y cuando se habla de mal manejo de los dineros públicos o malas inversiones que se han hecho en el instituto, no se dicen, ¿no? Claro. José, ¿y van a tener reunión ahora con las autoridades? Me decía Pablo. ¿Qué es en esto? En la tarde vamos a tener una reunión con el gerente general de ALUR, el señor Lorenzo. Bien. Para ver si podemos solucionar en parte la problemática de los dos colonos que veníamos arrastrando de la colonia Guadalcendic. Hay una propuesta tirada en la mesa, tenemos que limar algunas asperezas. De paso, el presidente de la República está acá, creo que por eso se trata de solucionar este tema. No sé por qué no hubo voluntades antes, pero coincide que viene el presidente y coincide que nos llaman a una reunión. Bien. Ya ha pasado otras veces que nos pasan la mano por la espalda y queda nada después que se va el presidente. Esperemos que esta vez se cumpla la palabra, por lo menos. El nuevo gerente que aparentemente tiene quiere aprender un poco, porque el hombre no es de la caña. Bien. Y bueno, vamos a ver si le podemos dar una solución a estos muchachos que quieren seguir trabajando en la tierra, que eso es lo importante, ¿no? No, y además trabajando en la tierra. Es importante también, José, el signo, ¿no? de las autoridades, de que el presidente ahora se acerque a hablar y bueno, esperemos que salga alguna solución. A priori es un buen dato, ¿no? El presidente en sí no se va a acercar a hablar, el que se va a acercar a hablar es el gerente general. El gerente general de ALUR. El presidente viene a inaugurar la cosecha y va a una tierra particular de un tercero ahí, corta una cinta y se va, ¿no? Todo. Bueno. Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Pero sería bueno hablar con el presidente. Sí, pero no hay ni una posibilidad. ¿No? Le agrego que el 6 de agosto... Por 2 horas y se va. Bueno, esperemos que se encuentren soluciones a este tema. Vamos a ir siguiéndolo el tema, si le parece, José. Vamos a ver es que... Es muy importante, le decía el otro día a unos compañeros suyos, es muy importante que se difunda este proyecto, que en un momento fue un gran proyecto de desarrollo, productivo y social. Bien. Porque a veces cuando dice, plata para Bella Unión otra vez. José, ¿sabe una cosa? Estamos dando mucho trabajo a mucha gente, ¿no? Claro, ahora va a estar con nosotros, ya está llegando a estudios, el diputado Conrado Rodríguez, se lo voy a plantear también. Acá tenemos la fortuna de estar en cercanía con varios integrantes de la actividad política parlamentaria, con gente muy inquieta por todos los temas que hacen al país, y bueno, empezar a reactivar un país que además viene muy golpeado por la pandemia, ¿no? Como el mundo, no es una cuestión uruguaya, el mundo está realmente trancado con este tema, ¿no? Pero si la pandemia tiene trancado a la gente en la ciudad, se imagina en el campo, ¿no? Me imagino. Y en el campo, el que invierte y el que se la juega, aún sin saber si el mercado va a comprar lo va a absorber, eso lo va a comprar. El productor. Sí. No, y cuando sufrimos las consecuencias, el que paga siempre es el de abajo, ¿no? Sí. José. Porque somos ley del mercado, ¿no? Es la ley del mercado, oferta y demanda, es así. José, yo le agradezco un montón y vamos a seguir conversando. A las órdenes, me alegro que nos difunda como siempre la realidad del campo. Y acá estamos para eso, es un programa que apuesta a la libertad de expresión y a la libertad de información, para después tener justamente los elementos de juicio y poder analizar las cosas. José, muchísimas gracias, vamos a seguir con el tema. Pablo, te agradezco un montón. ¿Sabés qué te propongo al aire, Pablo? Si me podés acercar después, en la semana, un informe de la situación, cómo es la situación de los cañeros, para ir renglón por renglón y tratarlo con más organicidad, acompañado por precisamente tu experticia en el tema, si te parece bien. Perfecto. Te mando un abrazo, Pablo. Bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por arrimar esta nota, que es un tema sumamente delicado. La producción de caña de azúcar, que hace también a la producción de riqueza en el Uruguay, tiene que ver con cultivos extensivos, tiene que ver con el Instituto de Colonos, tiene que ver con también tierras arrendadas,
con productores, que es una parte, parecería ser, por lo que me dijo José González, una tercera parte es de productores privados, digamos, y después está el Instituto de Colonos, que son a su vez o asalariados o pequeños productores. Y se calculan que son, según el estudio que hizo Pablo Díaz, de 30 a 35 hectáreas para que pueda ser rentable la producción de la caña de azúcar, que además no solo para el azúcar, también para el bioetanol, y por ahí hay noticias, novedades respecto al diseño de producción que traen las nuevas autoridades, tanto de ANCAP como de ALUR. Va a conversar con el Instituto de Colonos el gerente general de ALUR, Lorenzo, en el día de hoy. Así que van a haber novedades. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Cómo andas, Rubén? Bien, me quedé con los auriculares, ¿viste? No, está bien, está bien. Escuchando los llamados, digamos, los invitados. Sí, claro, era una columna que estaba prevista con el doctor Pablo Díaz, doctor de Ciencias Políticas, que trabaja en el norte del país, en Tacuarembó, hacia el norte. Bien. Y bueno, él va monitoreando, forma parte de la Universidad de la República, perfecto, va monitoreando esas situaciones a nivel social, impacto social de las cadenas productivas. Me parece muy interesante el tema. Sí, muy importante, sin duda, sin duda. Bueno, está siempre un gusto. Bueno, igualmente, Conrado. Está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. Le digo a todos los oyentes, seguramente muchos lo conocen, otros no tanto. Te vas haciendo famoso, Conrado. 2 por 3 me dice mi vieja, mirá, sale Conrado allá. ¿Y cómo no va a salir? Por el nombre. Así que, a ver, no sé qué pasa con usted, Maxi, ¿eh? El nombre más. Es poco usual. ¿Es poco usual? Sí. No somos muchos los Conrados. La situación por la cual saliste no era muy feliz. Sí. Era un tema que realmente, a ver, ¿cómo lo puedo decir con delicadeza? Causa bronca, lo más delicado que puedo decir. Causa bronca y causa indignación. Sí. Porque cuando vos ves que una fuerza política alineada al Foro de San Pablo, que es nada más y nada menos que la articulación mentada por Fidel Castro cuando se le caía abajo la Unión Soviética, y crea con Ignacio Lula da Silva un foro que va a pergeñar los lineamientos del marxismo llamado ya postmarxismo, neomarxismo, a través de nuevos doctrinos, como entre ellos el señor Ernesto Laclau. Bueno, una fuerza como el Frente Amplio, que se plantea hoy más que nunca, además, muy dada hacia la izquierda marxista y el neomarxismo, ¿cómo puede conciliar figuras nacionales, de líderes, de partidos tradicionales que no comulgan con esa teoría de gobierno, con esa ideología? El caso de José Valle Ordóñez. Y también apelaron a Wilson Ferrer Aldunate, bueno, una especie de ensalada, ¿no? Wilson Ferrer Aldunate, José Valle Ordóñez, me recordaba aquel episodio bastante absurdo, como de un hombre desesperado, bailoteando y diciendo de que también ellos se sentían representar no solo a Sereñi, sino a José Valle Ordóñez, no sé si dijo, creo que dijo a Wilson también, y no sé a quién más nombró, que era Martínez cuando era candidato a la presidencia, no sé si te acordás. Sí. Acá repiten de algún modo, pero ya, ya como, entre comillas, apropiándose de las figuras, ¿no? Sí, lo vienen haciendo hace mucho tiempo, y la bronca justamente es porque lo vienen reiterando cuando ya inclusive la Corte se ha expedido en muchas oportunidades, y en esta ocasión especial o puntual, lo que se viene haciendo es la transmisión de un spot en el cual se utiliza la figura de Valle Ordóñez convocando a firmar en contra de la ley de urgente consideración, donde, no sé si lo han visto, pero realmente hace varios meses que está, sobre todo los partidos de fútbol, en la propaganda de los partidos de fútbol, en la cual hay unas frases sueltas como que Valle estaría avalando esas frases que tienen que ver con el Estado, ¿no? Una supuesta disminución del Estado y una supuesta violentamiento, digamos, hacia las empresas públicas o privatización de las empresas públicas. Entonces la figura de Valle que está dibujada está como en señal de concordando con esas frases y al final haciendo un guiño, como convocando a firmar en contra de la ley de urgente consideración. Un juego muy sucio, porque el planteo ese que tú decís, de asociar a José Valle Ordóñez con el planteo de derogar los 135 artículos de la LUC, que se los plantea, según lo que yo recuerdo, Conrado, como artículos que son regresivos respecto a derechos que se adquirieron, como derechos adquiridos que van a ser vulnerados, como que se violentan ventajas y avances de las empresas públicas, cuando por otro lado, haciendo un relevamiento de casos ahora a través de auditoría, ves que las empresas públicas están todas fundidas, ¿no?
Bueno, a ver, si querés vamos a las frases, pero digo, a ver, acá lo importante de la denuncia que nosotros realizamos en nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, porque nuestro CEN, Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, ha venido tratando esta situación ya en varias sesiones. Finalmente se decidió hacer la denuncia pertinente ante la Corte Electoral. Se me encomendó por parte del secretario general del partido, el doctor Sanguinetti, de llevar la denuncia a la Corte Electoral y en definitiva también explicarle a la ciudadanía por qué estamos haciendo esta denuncia. Claro. Ese es un capítulo, el capítulo más importante, pero si me permitís, en el fondo del asunto, en lo que tiene que ver con las frases, esas frases totalmente maniqueas y falsas, cuando se habla de, por ejemplo, el desmantelamiento del Estado, sí, ¿no? O privatizando las empresas públicas, sí, está la ley de urgente consideración no tiene ninguna disposición que vaya en ese sentido, no tiene absolutamente nada que ver. Yo me hago la pregunta, por ejemplo, cuando se pone en la ley de urgente consideración medidas para poder controlar a las empresas subsidiarias de las empresas públicas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las operaciones financieras, o sea, con la capacidad de endeudamiento que tiene, por ejemplo, ALUR. ALUR se endeuda y, en definitiva, si no cumple con ese endeudamiento, no paga, sí, quien tiene que pagar es ANCAP. Ahí está. Pero, obviamente, quien termina pagando, en definitiva, es la ciudadanía toda, claro, es el pueblo. Claro. Entonces, lo que se puso en la ley de urgente consideración fue, por ejemplo, algunas medidas para poder controlar justamente el endeudamiento de las empresas subsidiarias de las empresas madre, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Se habla de empresas hijas, empresas nietas, de las empresas tradicionales del Uruguay, que son o entes autónomos o servicios descentralizados, exacto. UTE, ANCAP, OCE, para darles algún ejemplo. Refuerzo eso que tú decís con lo que ayer nos explicaba el doctor Danquevicius, constitucionalista grado 3, cuando hablamos de las auditorías. Las auditorías son algo así como el antivirus de una computadora, que subyace pero tiene que estar siempre. Y creo que esa disposición de la LUC establece esa necesidad de monitorear, de ir haciendo auditorías contables y jurídicas permanentemente respecto a esos dineros que están usando las empresas subsidiarias en el ámbito del derecho privado. Pero son fondos públicos. Pero son con fondos públicos. Exacto. Ese es el quid del asunto. Claro. Son fondos públicos, es dinero de la gente. Claro. Que está demostrado que en los últimos años en los gobiernos del Frente Amplio se han no solamente malgastado, sino que han incurrido también en situaciones que han terminado en la justicia, ¿no? Y sí. Ustedes recordarán un senador de la República de la lista 711, y no me estoy refiriendo en este caso a Sendic, ¿no? Senador de León, que con los temas de ALUR. Entonces, a ver, aquí lo que se hace, por ejemplo, es controlar de qué manera. Bueno, en definitiva, el endeudamiento lo tiene que aprobar el Poder Ejecutivo. Exacto. Y tiene que dar cuenta al Poder Legislativo. O sea, a ver, en esa medida, ¿qué tipo de desmantelamiento hay a las empresas públicas? Muy por el contrario, lo que se quiere con ese tipo de medidas es justamente controlarlas y que funcionen bien. Protegerlas financieramente. Claro. Protegerlas financieramente, que funcionen bien, que funcionen de manera eficaz, que no se malgasten, que no se despilfarren los dineros públicos. Claro. Entonces, a ver, sobre el fondo, sobre lo que dice el spot, es totalmente falso, está totalmente alejado a lo que dicen los artículos de la ley de urgente consideración. No hay ninguna norma que hable de privatización de empresas públicas, ninguna. Entonces digo, empezando por ahí, pero en el fondo del asunto, también, o sea, en lo que tiene que ver con la denuncia, lo que nosotros denunciamos, tenemos que tener en cuenta de que la legislación electoral, desde el año 1925, la primera ley madre, digamos, del derecho electoral, de una comisión famosa, que entre varios que allí estuvieron presentes, estuvo, por ejemplo, Martín Estrueva, que fue un hombre que no solamente luego fue presidente de la República en uno de los colegiados, el colegiado a partir de 1950, perdón, en el 52, en el colegiado del 52, no solamente ocupó esos lugares, sino que también era un experto en derecho electoral. Y desde 1925 lo que hace la legislación electoral es proteger a los partidos políticos, proteger a los lemas y, en definitiva, a los partidos políticos. Pero no solamente en sus denominaciones, no solamente la denominación de, por ejemplo, Partido Colorado, ¿no? Partido Nacional, Partido Frente Amplio, sino también en lo que tiene que ver con sus símbolos.
aquellos símbolos que están indisolublemente ligados a un partido político tienen protección por parte de la ley. Esto ha sido, por parte de la legislación electoral, el derecho electoral, recogido una y otra vez en cada una de las leyes. Las leyes posteriores a la de 1925, una ley de 1939, que era la ley de lemas, volvía a repetir justamente esa protección de los partidos políticos y de sus símbolos. ¿Por qué? Porque sobre todo allí se podía llegar a violentar lo que se llama el principio del derecho electoral de la no confusión de los electores. Sí, claro. Si un partido político, una agrupación política, utiliza símbolos o utiliza denominaciones de otro partido político, lo que está haciendo es intentando confundir a los electores. Exacto. De que, por ejemplo, el ideario, los valores, la historia de determinado partido político están en otro partido político. Y los componentes ideológicos y de principio, que por eso es muy delicado, ¿no? Por eso es las denominaciones, los símbolos que por cuestiones gramaticales, históricas o políticas... Te iba a preguntar eso. ¿La ley determina bien cuáles son los símbolos? Bueno, no hay una configuración taxativa, digamos, de lo que son de cada uno de los símbolos. Sería muy difícil por parte de la ley determinarlos. Bueno, pero surge del espíritu de la ley. Sin duda, surge del espíritu de la ley, surge también de la jurisprudencia conforme de la Corte Electoral. Para esta denuncia narra, por ejemplo, una sentencia de 1987 que tiene un sentido jurídico muy importante, que justamente preserva estos valores. El oyente me podrá preguntar, pero a ver, yo no soy colorado, nunca fui colorado, pero siento un gran respeto por la figura de Valle y Ordóñez. Esto está fuera de discusión. O sea, todos los, o la gran mayoría de los ciudadanos, no digo todos porque hay gente que está en contra de Valle y Ordóñez, legítimamente, digamos, y en contra de lo que terminó haciendo, o su ideología, etcétera, etcétera. Pero digo, una gran mayoría de la población se siente adherida, de alguna manera, a la figura de Valle, con un gran respeto. Eso es muy distinto a lo que nosotros estamos denunciando. Eso se respeta. Cosa distinta es hacer un acto político, porque la publicidad para ir hacia un acto justamente de carácter político, electoral, como es el llamado a referéndum, que es un acto político electoral, donde se convoca el cuerpo electoral, donde la finalidad es convocar al cuerpo electoral. Bueno, allí lo que se está haciendo es un acto político proselitista, utilizando la imagen y un símbolo de un partido político que tiene protección legal. Entonces, vamos a diferenciar los tantos, porque yo he escuchado al señor Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, hablando de que, bueno, la figura de Valle Ordóñez trasciende ya a esta altura los partidos políticos, como también la de Wilson Ferreira, y nombró también a la de Tabaré Vázquez, ¿no? Entre las que nombró. ¿no? Sí, licuamos todo. Entonces, licuamos todo, digo, a ver, yo si le tengo que contestar, primero le digo, yo nunca he visto que el Partido Comunista haya realmente adherido a la filosofía vallista y haya estado a favor de la figura de Valle y Ordóñez, cuando justamente Valle y Ordóñez lo que hizo fue defender la libertad en toda su extensión, la defendió siempre, las libertades políticas, cosa que el Partido Comunista ideológicamente, digamos, no lo hizo en muchos países, no lo hizo en muchos países, donde Valle y Ordóñez puso siempre como centro, digamos, de las políticas públicas al ser humano, al individuo, obviamente potenciando a la sociedad, pero siempre como centro al individuo. Incluso la reforma... Me parece que es muy diferente y bueno, podemos hablar de cuestiones de democracia y otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que ha sido la ideología del Partido Comunista. Pero digo, más allá de eso, perdóname que te interrumpa un segundito, pero más allá de eso, cuando se quiere licuar y que todo es lo mismo, lo que en definitiva están queriendo hacer es justamente confundiendo al elector. Cosa que la ley, a texto expreso, lo dice desde el año 1925. No puede haber actos políticos proselitistas
que intenten o induzcan a la confusión del elector. Por eso, por ejemplo, la Corte Electoral ha rechazado hojas de votación del Frente Amplio cuando han querido utilizar la figura de Valle Ordóñez, que el Partido Colorado se ha opuesto a través de recursos. Claro, partido de recursos. Lo que ha hecho la Corte Electoral es no permitirle al Frente Amplio utilizar la figura de Valle Ordóñez en sus hojas de votación, justamente para preservar ese principio que está consagrado en la ley electoral de que no se puede confundir al elector. Está, digamos, en todo esto también la identidad de los partidos políticos, como representantes de la ciudadanía en los órganos de gobierno. Entonces, todo eso es lo que está en juego. Y si nosotros permitimos, como Partido Colorado, que se intente mezclar y utilizar las figuras de otros partidos políticos y demás, le estaríamos haciendo un grave daño a la democracia representativa, a lo que está establecido en toda nuestra normativa desde hace ya casi 100 años y de forma constante en cada una de las leyes que se han venido aprobando. Hay leyes, nos podemos ir a leyes del año 99 que dicen lo mismo. La ley del financiamiento de los partidos políticos del año 2009 dice lo mismo. Entonces no es solamente que esto, bueno, es una cosa antigua de 1925. Este es un principio del derecho electoral. Y aquí, sin lugar a duda, se ha querido no solamente confundir a la ciudadanía, haciendo ver como que Valle Ordóñez estaría de acuerdo con la recolección de firmas, o el ideario vallista, digamos, iría en contra de lo que fue la ley urgente de consideración, o que incluso que el propio Partido Colorado, al tener un símbolo que se está utilizando para la recolección de firmas, que el propio Partido Colorado estuviera adhiriendo a la campaña de recolección de firmas. Cosa que es falso, ¿no? Nosotros hemos sido uno de los impulsores de la ley urgente de consideración. Entonces, Rubén, este tipo de cosas no se pueden dejar pasar, porque no solamente ellos saben que están violentando la ley electoral, sino que también lo hacen adrede para una y otra vez, sabiendo de que el Partido Colorado va a reaccionar, bueno, nuevamente dividir las aguas, ¿no? Poner, bueno, miren, aquellos son los reaccionarios, que porque se está utilizando en un spot la figura de un presidente que fue presidente del Uruguay. No intentemos confundir los tantos, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que el Partido Colorado hizo bien en presentar esta denuncia, hizo bien en preservar lo que es la identidad de los partidos, preservar el ideario de los partidos, y vuelvo a decir, esto no tiene nada que ver con que ciudadanos de otras extracciones políticas o incluso independientes no puedan admirar o respetar la figura, en este caso, de José Valle Ordóñez. Planteaste varias cosas importantes, Conrado. Por un lado, el tema fundamental al cual apuntaste, que es la ley electoral. Este es un tema legal. La ley electoral protege, preserva la identidad de los partidos políticos y establece el principio de la no confusión del elector. Es decir, el principio de no inducir a error al elector. Por lo tanto, acá hay dos puntos, dos vectores importantes. La ley, por un lado, es decir, es un comportamiento ilícito, es un comportamiento ilegal. Hay antecedentes, como bien dice Conrado, antecedentes jurisprudenciales que lo avalan, además. Eso es muy importante en nuestro país, El antecedente jurisprudencial es muy importante. Y por otro lado, se pone en peligro que ese es el tema, el otro vector paralelo, pero que se combinan, la identidad partidaria. Porque si vos alterás la identidad partidaria, estás alterando lo que yo puedo considerar que es el patrimonio simbólico de los partidos políticos, y además el patrimonio ideológico o el patrimonio filosófico de cada uno de los partidos políticos que integran la oferta electoral de nuestro país. Y ahí estás violentando nuestro sistema representativo, porque por eso es un sistema representativo. Cada quien que integra una banca de diputado o de senador están representando, sí, a los uruguayos, pero por intermedio de un lema, representando una fuerza política también que lleva adelante una tarea política por la cual yo optamos que nos represente. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si no empezamos a confundirlos tanto, como dice el diputado, y ¿sabés qué pasa? Hoy o mañana, y entraríamos en... Mirá, me acuerdo de Enrique Santo Discépolo, Cambalache.
porque si no mañana entraríamos en el cambalache electorero de que el partido, mirá, sería espantoso, no sería una cosa ya orwelliana y discepoliana, que el Partido Colorado o el Partido Nacional tuvieran al Che Guevara y a Marx como símbolo. Exacto, ¿no? pero fíjate que yo también hablaba con algunos legisladores del Frente Amplio, que en encuentros casuales ahí en el Palacio Legislativo, digo, es como si una lista del Partido Colorado utilizara la imagen del Pepe Mujica, ¿no? Me decía el legislador, no, yo me muero si pasa eso. Digo, bueno, esto es lo mismo. O sea, por algo la ley justamente preserva a los partidos políticos sus símbolos, justamente para preservar sus identidades y para no dar a confusión a los electores. Entonces, es como tú decís, terminaría siendo un cambalache. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos utilizarían imágenes de todos, utilizarían la bandera de los otros partidos políticos. Y los colores. Los colores. Sí. Una lista del Partido Colorado agarra y pone la bandera del Frente Amplio, pone la bandera del Partido Nacional, y el elector dice, bueno, quiero votar al Frente Amplio, quiero votar al Partido Nacional, agarro esta lista que es del Partido Nacional o del Frente Amplio, y en definitiva está votando al lema Partido Colorado. Sí. Entonces, hay cosas que no se pueden admitir, no se pueden admitir. No lo tolera la ley electoral, que es muy sabia en ese sentido, como bien decís, Conrado, además tiene una tradición muy larga, así tenemos un currículum largo electoral que avala todo esto que estamos hablando, lo protege, porque además sería un disparate, es un despropósito para una democracia representativa, es un despropósito. Sin duda. Y por otro lado, yo dudo mucho si a ellos no les gustaría la idea. ¿Sabés por qué dudo? Claro, mi mente escorpiana va para ese lado, ¿no? Yo soy bastante mal pensado en estas cosas y por lo general me da la razón después los hechos. Porque como esto conjuga de algún modo sutil la idea de un partido único. Capaz que a ellos sí les sirve que mañana el Partido Colorado pliega la imagen de Che Guevara y Liber Seregni y el Partido Nacional diga vamos arriba los que luchan y Pepe Mujica y ponemos algún color parecido al Frente Amplio. Es decir, porque en definitiva estarían dándole una oferta única a la población donde en ese cambalache se mezclarían las ideas marxistas que se están imponiendo por hegemonía cultural. En todo caso, ojo con esa jugada. Si quisieran un partido único tendría que ser por las experiencias internacionales, no digo que pase en Uruguay, ¿no? Sí. Pero las experiencias internacionales lo que indican con el partido único es que hay un verticalismo, una verticalidad absoluta. Y los que dominan no son ni las bases de los partidos, ni los órganos de los partidos, sino es la cúpula. Exacto. Entonces digo, son cuestiones realmente peligrosas, que juegan también con aspectos de la democracia representativa. Por eso es muy importante que el partido no deje pasar estos episodios, que haga la denuncia y que la Corte Electoral emita un fallo. Aquí se ha infringido la ley electoral. ¿Qué pasa se podrá hablar del tema sancionatorio y demás. Sí. Yo creo que en la ley de financiamiento de partidos que ahora estamos discutiendo, que sería modificativa de la ley del año 2009, hay que darle más potestades a la Corte Electoral. Históricamente, lamentablemente, la Corte Electoral no ha tenido las potestades sancionatorias que se le tendrían que haber dado. Yo puedo poner algunos ejemplos que, sin algunas potestades sancionatorias, presidentes de la Corte Electoral han actuado conforme a lo que son los principios generales. Y en esto me comprende la general de la ley porque mi abuelo fue presidente de la Corte Electoral, don Renán Rodríguez, y él, habiendo sido un político del Partido Colorado y habiendo sido director del diario El Día, cuando el diario El Día violó la veda electoral, hizo publicidad político-partidaria, violentando la veda electoral para la elección del año 89, bueno, en un sentido de equidad, digamos, porque no estaba establecida la sanción concretamente, se terminó sancionando al diario El Día. A pesar de que mi abuelo había sido director del diario El Día durante 20 años, sancionó al diario El Día justamente por haber violado la veda electoral. Pero ahí lo que hizo fue la aplicación de los principios generales del derecho electoral. Sería muy bueno que el Parlamento Nacional, nosotros vamos a hacer alguna propuesta en ese sentido, que tuviera más potestades la Corte Electoral justamente para poder sancionar de otra manera.
¿no? De una manera que implique de que este tipo de cosas no pasen. Sí. ¿no? Sabés que el doctor Cañoni, en Facultad de Derecho, nos enseñaba que la mejor ley es la que expresa, ¿no? La que es más expresa o explícita que la ley que da lugar a la interpretación de los principios generales. Y sobre todo en materia sancionatoria. Sobre todo en materia sancionatoria, exactamente. Cuando se trata de... Bueno, acá hay un aspecto sancionatorio de la ley electoral, ¿no? Sí. Ahora, eso tú decís que habría que mejorarlo, ampliarlo, explicitarlo más. Sin duda. Incluso capaz que revisar el tema de la identidad de los partidos, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, el concepto de patrimonio simbólico, por ejemplo, ¿no? Y especificar qué es el patrimonio simbólico de un partido político. Cosa de que eso quede bien claro, ¿no? Sí, hay muchas cuestiones para poder legislar. Específicamente en esta denuncia, nosotros lo que hacemos es, primero que la Corte Electoral establezca de que aquí se violó el derecho electoral, que lo diga expresamente, que exhorte a los denunciados, en este caso el PIT-CNT y FENAPES, porque fueron ellos los que firmaron, aparecen sus logos en el spot que hice referencia, para que lo dejen de hacer, y que no hagan un sustitutivo, un spot sustitutivo, digamos, utilizando nuevamente la figura de Valle Ordóñez. Eso también estaría dentro de la prohibición. También pedimos que se noticie al Frente Amplio y a la Comisión Pro Referéndum, por ser justamente integrantes de la recolección de firmas, para que tengan noticia de esta denuncia. Y por último, lo que pedimos es una medida cautelar específica, para que no se siga dañando el derecho que le asiste al Partido Colorado, comunicar a todos los medios de comunicación del país la existencia de esta denuncia y eventualmente la posible infracción, digamos, sobre la violación del derecho electoral. Una vez que obviamente la Corte se expida, seguramente está dentro del petitorio, tendrá que comunicar a los medios de comunicación esta circunstancia. Exactamente, qué determinación tiene la Corte Electoral. Ahora es importante que se noticie a la opinión pública que el Partido Colorado emitió en tiempo y forma la denuncia. Eso es muy importante, que se comunique. Y después va a ser importante que se comunique qué resolución tuvo la Corte Electoral al respecto. Sí, sin duda. Nosotros aspiramos... ¿Y qué pasa con el Partido Nacional? Sin apurar a la Corte, aspiramos que esto se pueda fallar antes de la finalización del plazo constitucional que tiene 9 de julio. Que tiene la Comisión Pro Referéndum, que es el 9 de julio, ¿no? Sí, es importante, es un tema importante. Que quede claro ante la opinión pública. Exacto, tiene que estar claro este tema. Tiene que estar claro qué piden las autoridades judiciales electorales. ¿Cuál fue la actitud del Partido Colorado violentado en la simbología partidaria a través de su líder natural histórico? Y por otro lado, bueno, también tendrá una actitud similar el Partido Nacional, ¿no? No sé qué actitud ha asumido, no se sabe todavía, no tenés noticia. Bueno, no tengo noticia. Eso lo hablaremos con integrantes del Partido Nacional. ¿Cuánto tema para hablar? Tocaste lo de las empresas subsidiarias de ANCA, la empresa madre. Yo acá comulgo con un periodista, un colega, o sea, es que Uruguay también es el país del curro, ¿eh? ¿Qué país que es del curro, che? Porque mirá que decimos los argentinos, sí, pero no nos quedamos tan atrás nosotros, medio de zorrito. ¿Y por qué empresas subsidiarias? ¿Por qué transferir dinero de la empresa pública madre y después que funcionen como si fueran sociedades anónimas o bajo el ámbito del derecho privado? Inclusive viendo los uruguayos altos salarios de CEOs empresariales con dineros transferidos de la empresa pública. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no es lo mismo una empresa que funciona en el ámbito del derecho privado, que proviene de dinero que son propios de esa empresa o de esos inversores que arriesgan esa inversión y que están exclusivamente respondiendo al concepto de propiedad privada, ¿no? El concepto de propiedad privada. Patrimonio, capital inicial, todo eso tiene que ver con propiedad de determinadas personas que integran una empresa, pongámosle así. Ahora, una empresa que es del Estado, que es dinero de todos nosotros, que estamos pagando impuestos, que estamos pagando tarifas, que se transfieran recursos monetarios para que se abran empresas y funcionen como empresas privadas, y que después no tengan un control, me parece un disparate total, ¿no? Me parece un despropósito realmente. Sí, lo que pasa es que en los últimos años se ha avanzado mucho en esto de las empresas subsidiarias, para tener una mayor agilidad digamos, en sus procedimientos internos. Por ejemplo, no tienen que ir a licitaciones públicas, claro. Sí tienen que ir las empresas públicas. Entonces se ha incrementado enormemente esta capacidad del Estado darle efectividad, de hacer determinadas cosas, pero por fuera del derecho público y por fuera de las reglas del derecho público,
que tienen un contralor, digamos. Cuando actúan bajo el derecho privado hay alguna normativa, pero lo cierto es que, por ejemplo, los gastos de estas empresas no pasan por el Tribunal de Cuentas. Entonces, ahí tenemos un gran problema y tenemos que seguir legislando. Sí. Pero como tú bien decís, ha habido grandes abusos. Sí. Y en los últimos días, para ser muy, muy claros, ustedes habrán visto la conferencia de prensa que hizo el directorio de UTE con respecto a la empresa Gas Sayago, sí, que es justamente una empresa subsidiaria, en este caso de UTE y ANCAP, claro. Que por el tema se había formado para ser una regasificadora, que al principio iba a contar con el apoyo del gobierno argentino. ¿Por qué? Porque determinada producción, digamos, de gas iba a terminar en la Argentina. Entonces, Argentina iba a integrar el capital accionario. Eso nunca sucedió. Pero lo que está demostrado es que cuando ya se sabía que Argentina no iba a seguir adelante con esto, ya por el año 2012, si no me equivoco, sí, el gobierno, exacto, 2012... O sea que ya había dicho que no participaría Argentina. Lo que decidió el gobierno del Frente Amplio fue seguir adelante con este mega emprendimiento. Inviable. Que era totalmente inviable. Que, por ejemplo, a través de lo que fue la auditoría, cuando se reclamaban las auditorías se estaban haciendo. Sí. Aquí se mandó a una empresa connotada, muy conocida como PricewaterhouseCoopers, sí, que fue la que hizo la auditoría de Gas Sayago. Por ejemplo, dice Price que no se detectó la existencia de que UTE o ANCAP hubieran aprobado un plan de negocios, o sea, algo que es muy grave, a mi juicio es muy grave, sí. Ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos. O sea, así se movieron las autoridades de estas empresas públicas durante los gobiernos del Frente Amplio, sin tener ni siquiera un plan de negocios y la viabilidad del proyecto. Claro. Para ser muy sintéticos, hasta ahora, en las pérdidas que se han contabilizado, van 213 millones de dólares que se han tirado, sí, porque en definitiva no existe Gas Sayago. A ver, es como una entelequia, porque en definitiva palafitos que era para acercar un barco que iba a traer el gas. Están los pilotes esos ahí, que nos va a costar por lo menos, según lo que se dice, 8 millones de dólares para quitarlos, ¿no?, del Río de la Plata. Se habían gastado 100 millones de dólares ante el incumplimiento y la rescisión del contrato original. Luego se gastaron 113 millones de dólares y allí se ve, hay de todo, ¿no? De esos 113, desde 10 millones de dólares en sueldos, 10 millones de dólares en... Hasta para clases de piano. Habían cursos que nada de masaje, que no tenían absolutamente nada que ver. Posgrados, cursos. Hay posgrados también, viajes, alimentación. Renglones que no tienen nada que ver con la competencia de la... Realmente son escandalosos estos gastos. Y vuelvo a decir, la cifra final hasta ahora auditada son 213 millones de dólares, donde no se incluyen los gastos de UTE y de ANCAP internos para justamente desarrollar Gas Sayago. O sea que fueron utilizados, digamos, recursos con los propios funcionarios de los entes que hice referencia y todo lo que implica la movilización del aparato de esas empresas para llevar adelante la política de una empresa subsidiaria. Entonces, y los gastos de la auditoría también. Y los gastos de la auditoría. Porque es externo. Sí, claro, obvio. Claro. También todos son consecuencias colaterales que traen gastos para el país. Entonces, a ver, yo me imprimí un documento que justamente tiene que ver con la auditoría. Aquí hay muchos datos, pero a ver, por ejemplo, la escala salarial era de los funcionarios de Gas Sayago, y sobre todo de la gerencia general era 30% superior a lo que era la media, lo que paga el mercado uruguayo, digamos, por este tipo de empresas, ¿no? Entonces era todo un despilfarro, todo un tirar el dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos, sin ningún tipo de resultado. Esto realmente es muy grave. Esto se elevó a la Fiscalía General de la Nación.
para que la Fiscalía indague, investigue, a ver si existe la comisión de delitos, más allá de que puede llegar a haber algún tipo de abuso de funciones. Lo que está muy claro es que sabiendo de que esto no iba a dar resultados, siguieron para adelante. Y siguieron para adelante sin un plan de negocio, sin el estudio correspondiente. Sin el aval de la empresa madre. El Tribunal de Cuentas que tampoco aprobó, que le hizo observaciones 2 veces. Entonces acá hay irregularidades que tiene que investigar la Fiscalía General de la Nación y que tiene que obviamente terminar elevando al juzgado correspondiente, ¿no? Entonces cuando se habla de la protección de las empresas públicas, cuando el Frente Amplio, cuando el PIT-CNT, cuando otras organizaciones sindicales hablan de nuestras empresas públicas y demás, ¿qué hicieron estos años cuando se estaban malgastando los dineros públicos, cuando se estaban malgastando el dinero de nuestras empresas públicas? ¿Qué hicieron para evitar esta fuga de dinero? ¿Qué hicieron para evitar la fuga de dinero en ANCAP? ANCAP tuvo que ser capitalizada pleno enero, principio de enero del año 2016. Nosotros éramos legisladores, fuimos convocados para condonarle, para que el Estado uruguayo le condonara la deuda que ANCAP tenía con el Estado uruguayo, o sea que era una capitalización, por 622 millones de dólares, más un préstamo de 250 millones de dólares que también en ese mismo acto se estaba votando. Me recuerdo a finales de diciembre del año anterior cómo nos pedían los legisladores del Frente Amplio, por favor, que les diéramos quórum para que se pudiera atraer una sesión extraordinaria, que necesitaba un quórum especial, para justamente poder capitalizar ANCAP, para condonarle la deuda a ANCAP, del dinero que le habían prestado todos los uruguayos a ANCAP, en ese mega despilfarro que hiciera Raúl Sendic. Y no solamente a Raúl Sendic, porque también luego quien fue su presidente, Daniel Martínez, también tuvo mucho que ver con el plan de negocios y el plan de inversiones que se hicieron esos años. Inversiones, muchas de ellas que quedaron varadas, sin concluir, con todas las connotaciones negativas, no solamente para el ente, sino inclusive para muchos departamentos donde se movilizaba una cantidad de recursos humanos en los lugares donde ANCAP, por ejemplo, se desarrollaba, ¿no? Por ejemplo, Paysandú, para poner obviamente Artigas, ¿no? Para poner algunos ejemplos. Bueno, pero aquellos hornos que quedaron ahí tirados. Los hornos tirados, 80 millones de dólares. Una barcaza enorme también. La barcaza. Bueno, además de otra cosa también, Conrado, se contrajo deuda en dólares. En el periodo Sendic, contraían dólares las deudas. Bueno, toda una imprevisión, ¿no? Además, hasta una imprevisión administrativa, una negligencia administrativa. Bueno, una desprolijidad por donde lo mires. Ahora, el resultado final, para cerrar la nota, es que mientras se gasta todo ese dinero, se despilfarró todo ese millonario dinero, y el resultado en lo macroeconómico es 5,1% de déficit fiscal, tasa de desempleo del 10%, y tanto vos, yo, doña María, don José, tenés la pequeña jubilación que tenés la pequeña pensión que tenés el costo de vida tan alto que tenés, no ganás lo que podrías ganar, ganamos lo que ganamos per cápita los uruguayos, porque se gastó toda esta guita. Toda esta plata se fue por acá, se derramó por acá. Y ahora todavía tienen, para mí, esto corre por mi cuenta, la sinvergüenzada de atribuir al gobierno las muertes por la pandemia, de modo tan rastrero, tan bajo, y a su vez insistir con esa obsesiva propuesta de más restricción de la actividad económica y que el Estado se encargue de pagar una renta, más gasto para el Estado, fundiendo empresas, además, porque fundís pequeña empresa, pequeños negocios lo fundís. Pero Rubén, fíjate una cosa, a ver, acá acabo de nombrar 213 millones de dólares, acabo de nombrar 900 millones de dólares de ANCAP, te podría nombrar todo lo que se ha gastado, que han sido más de 400 millones de dólares en el tema Pluna, en el cierre de Pluna. Fondes. 70 millones de dólares en el las empresas compañeras que no funcionaron. Empezá a sumar. Entonces, cuando reclaman recursos y demás, qué bueno hubiera sido que el Uruguay hubiera tenido todos estos recursos que se malgastaron, que se tiraron, que lo hicieron también con
en violación de la normativa, que está comprobado porque hay procesamientos por abuso de funciones y por peculado. Sí, claro. No estamos inventando absolutamente nada. Claro. Que han habido procesamientos también por el tema de Pluna. Claro. Entonces, qué bueno hubiera sido que Uruguay hubiera contado con todos estos recursos. Que no hubiera seguramente allí el Frente Amplio no diría, bueno, síganse endeudando, porque en definitiva hubiéramos tenido más recursos para poder afrontar los efectos negativos de la pandemia. Recuerdo esa frase de la ministra de Economía que decía: qué lástima que no hubieran gastado, aunque sea 2 puntos menos del PBI, que no hubiéramos quedado con un 5%, si hubiéramos quedado con un 2,5%, tendríamos todos esos recursos que hoy se están destinando por el fondo coronavirus, que ya son 980 millones de dólares, saldrían de esos 2 puntos, 1,5 puntos, que es mucha guita, ¿viste? Es mucha plata. Y de eso no hablan. Conrado, muchas gracias. No, por favor. Se nos fue un poco la nota larga, pero vale la pena. Son temas muy importantes que hay que tratar es ahora, en este preciso momento. Sí, y es el cometido de este programa, de esta producción, a través de Libertas, es hablar de la realidad del país. Y hoy está este tema. En un rato vamos a hablar de lo mismo con Subía, con el diputado Subía. Bueno, un abrazo grande a Gustavo. A ver qué visión tiene de todo esto, porque él viene hace tiempo hablando de estos temas, lo necesario, incluso hasta ajustar la ley en esos temas también, ¿no? Gracias, Conrado. No, gracias a ti. Buen fin de semana. Un saludo grande a toda la audiencia. Y a seguir cuidándose, Buen fin de semana. Una pausa y seguimos. Ya venimos con Mobus, vamos a hablar un ratito, aunque sea unos 10, 12 minutos, que me disculpe la gente de Mobus, pero vamos a hablar acerca de un tema que es UPM2 y bueno, y ciertas cosas que están realizando con unos bonos verdes ahí para aparentemente subvencionar gente y poner a favor de la empresa. Vamos a hablar con Víctor Baqueta de este tema, le vamos a dar la palabra y que él nos explique qué está pasando con eso. Ya venimos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Acompañar a tus seres queridos